octavo nervio craneal, que es aferente, luego entonces sensitivo, somático y especial. Transmite no solo información en cuanto a la audición, sino también información de posición que va a dar la posibilidad de función de equilibrio. Todo esto desde el oído interno, el equilibrio hasta el tronco encefálico, y se va a llevar a cabo a través de dos estructuras: el nervio vestibular, que está específicamente encargado de la función del equilibrio, y el nervio coclear, que tiene que ver función con la audición. Entonces, recordatorio: tenemos el pabellón, que sirve como una antena parabólica para captar las vibraciones, conducto auditivo externo, membrana del tímpano, cadena auricular, cóclea, caracol, foramen auditivo interno, y aquí ya hacia el tallo cerebral. Entonces, funcionalmente son dos partes: el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos están formados por las prolongaciones axónicas de los ganglios vestibular o de Scarpa y del ganglio espiral de Corti a nivel del caracol. Entonces, reciben la información, la procesan, va hacia el tallo. Si es vestibular, se comunica a cerebelo. Si es auditiva, asciende hacia la corteza auditiva primaria, que ¿dónde está? ¿En qué lóbulo? Parietal. Parietal. Temporal. Entonces, el nervio vestibular, en su origen real, tiene 4 nervios y 4 núcleos. Tiene que, para cuando se pregunte en el examen, poner el nombre y el apellido. ¿Sí? Entonces, el núcleo vestibular superior, o Venteder, el núcleo vestibular lateral de Reiters, núcleo vestibular inferior de Roller, núcleo vestibular medial de Schwarze. Entonces, si estamos viendo la topografía de arriba hacia abajo, núcleo vestibular superior, núcleo vestibular lateral, núcleo vestibular inferior y el núcleo vestibular medial. Mientras que los núcleos cocleares, esto es la función de audición, solamente son 2: núcleo coclear posterior y núcleo coclear anterior. Si se fijan la relación que hay, ¿sí? No hay pierde. Posterior o dorsal es el que está atrás, anterior o ventral es el que está adelante. Entonces, una característica importante es que el complejo del nervio coclear y vestibular emerge en el surco protuberancial, en el ángulo pontocerebeloso, tiene un trayecto cisternal corto y un trayecto dentro del hueso temporal aún más corto. ¿Sí? Si recuerdan el facial, pues era un trayecto muy largo en ese, dentro del hueso temporal. ¿Qué otra característica importante? Aquí es trayecto cisternal, aquí es la membrana del tímpano, oído externo, oído medio, oído interno. ¿Sí? La distancia entre la membrana del tímpano y el oído interno es muy corta. Entonces, los puntos de referencia es un aferente somático especial, los núcleos vestibulares ya mencionados, los núcleos cocleares dorsal y ventral.
Punto de salida, nervio vestibular y nervio coclear, que como vimos en la distribución del conducto auditivo interno, van en un foramen específico cada uno de ellos. Entonces, inervación sensitiva, nervio coclear es el órgano, la audición a través del órgano espiral o ganglio de Corti, mientras que el vestibular, equilibrio con la mácula, del utrículo, del sáculo y los canales semicirculares. ¿Sí? Nuevamente, el tubo de Eustaquio, recordando la anatomía del oído, para mantener la presión igual en la parte externa que en la parte interna. Esta es la parte que se inflama cuando tiene un proceso respiratorio y entonces se destapa el oído. Esta es cuando hay cambios de presión en la altitud, cuando van en un transporte, que tienen que abrir la boca, que esa maniobra me abre el trompa de Eustaquio y me mantiene la neumatización correcta entre las dos cámaras. ¿Qué pasa si no funciona adecuadamente esto? La variación de presión puede ser que haya una ruptura de la membrana timpánica. Entonces, recordando, en el conducto auditivo interno, esta diapositiva ya la conocen, el facial está anterior y superior, las ramas superior e inferior vestibulares están posterior superior y posterior inferior, y la rama coclear está por debajo del nervio facial. ¿De acuerdo? Entonces, si lo dividimos en cuadrantes, en el posterior está el vestibular, en el anterior está el nervio facial y el nervio coclear. ¿Cuál es la importancia que puede tener que yo conozca, al menos como cirujano, esta distribución? Que cuando tengo que operar tumores del nervio auditivo, el tumor invariablemente se mete al conducto auditivo interno. Entonces, tal cual como se ve aquí, yo tengo que quitar el techo para poder hacer la resección completa de ese tumor. Entonces, el trayecto intracraneal o cisternal va por delante del pedúnculo cerebeloso hacia el conducto auditivo interno y por fuera del nervio facial. Ayer vimos que si yo lo estoy abordando, primero voy a encontrar el auditivo y por detrás de este el facial. Esto es un abordaje lateral. Entonces, después de que se unen las raíces vestibular y coclear, este tronco sale del encéfalo en el ángulo pontocerebeloso, transita anterior y lateral junto con el facial y el intermediario de Reisler, entra al conducto auditivo interno, tiene esa distribución dentro del conducto auditivo interno y ahí se divide en las ramas o raíces vestibular y coclear, y cada raíz va a tomar una trayectoria diferente, ¿sí? Entonces, en esta disección es una ampliación, si se ve un poquito más difusa, es pues porque le di mucho zoom. Aquí está el meato auditivo interno, ¿sí? Entonces aquí arriba debe estar el trigémino y esta zona es el ángulo pontocerebeloso. Aquí se ve la estructura de los nervios craneales bajos y cómo van las raicillas ya a nivel de médula cervical. Tenemos el cuarto ventrículo, aquí sería el óvex, aquí estaría la estría acústica. ¿Qué estructura es esta que está aquí? ¿Y qué estructura es esta que está acá? ¿Será el cuerpo calloso? Es la cola del núcleo
¿Núcleo qué? Caudador. El núcleo caudador. Bueno, esta en realidad es la dirección de la vía motora, ¿sí? Pero está atravesando el núcleo caudador, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista en un abordaje quirúrgico, la forma en que yo puedo llegar o accesar al octavo nervio craneal en forma más adecuada, como se les ocurre que sea. Recuerden que el cerebro está, incluso el cerebelo aquí, la fosa posterior, está flotando en el espacio, pero la ganadería viene de líquido. Entonces, si yo pongo el paciente en posición sentado y quiero llegar acá, no voy a poder. Tendría que hacer un desplazamiento muy importante y voy a dañar el cerebelo. Entonces, ¿en qué posición lo voy a poner? El paciente con la cabeza así y guiada, ¿sí? De esta forma voy a tener esta imagen. ¿Por qué? Porque por el puro peso el cerebelo va a descender. Yo vacío la cisterna y ese cerebelo va a tener todavía más espacio para descender, y ahí le gané como unos 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo hago el abordaje, tengo el ángulo pontocerebeloso, trigémino, complejo facial vestibular, la arteria cerebelosa anterior, ¿sí? Por acá está el nervio sexto. Entonces, visto en una imagen de resonancia magnética, ¿qué seno venoso es este? Ubican en dónde está estas zonas. Tengo el cerebelo y este seno ya está bajando. ¿Qué seno será? El sigmoide, ¿sí? Entonces es un seno bastante grueso con bastante flujo y es mi límite para abrir la dura madre. De hecho, es tan grueso y tiene tanto flujo que lo veo así azul cuando tengo la dura madre abierta. ¿Qué pasa si yo rasgo este seno? Bye bye. ¿Sí? O sea, va a ser un sangrado muy importante. Entonces, por la pura posición, el cerebelo cae y yo tengo una vía de acceso más sencilla. Entonces, en esta diapositiva que también ya conocen, pongan esta imagen. Aquí a lo mejor la debí de haber invertido o girado un poco para que quede como esta. El octavo, el facial, cerebelosa antero superior, nervio trigémino, que sería aquí, ¿sí? Ubican cómo sería del dibujo a la vida real y del dibujo a una imagen por resonancia magnética. Entonces, en el conducto auditivo interno, recordando, tenemos auditivo externo, cadena auricular, oído interno. Entonces, en el oído interno vamos a tener la cóclea y el caracol, que lo vamos a ver ahorita a detalle. Y en esta tomografía, vean, aquí está el conducto auditivo interno, aquí está el conducto auditivo externo, por eso se ve negro. En la tomografía, el gas, esto es el aire, sea una cavidad neumatizada o una cavidad natural, vamos a ver el aire en esta color negro. Entonces, del conducto auditivo a la cadena auricular, vean la distancia que hay, ¿sí? Es muy corta. Y aquí está, obviamente es una tomografía con una ventana y con un
corte específico para ver esto. Yo se lo tengo que pedir al técnico radiólogo porque en una tomografía normal no se logra esto. ¿Sí? El técnico hace ahí malabares para poder darme esta imagen, pero vean, a pesar de ser tomografía, la calidad de definición anatómica que puedo tener. Entonces, en el ángulo punto cerebeloso, ya lo comentamos, está nuestro nervio octavo, y vamos a empezar primero con la función coclear, la auditiva. Entonces, viene el estímulo auditivo, que es, ¿qué tipo de estímulo, doctor? Químico. ¿Qué tipo de estímulo es? A ver, dejen que conteste la doctora, siempre contestan los mismos. ¿Qué tipo de estímulo es? El olfato es químico, la visión es luz. ¿Este qué es? Vibración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dinámica de esto? La vibración entra al conducto auditivo interno, hace vibrar tal cual, no sé cómo se llama la superficie del tambor, que es de cuero, ¿sí? Eso genera una vibración que va a hacer que se mueva esa cadena osicular. Esa cadena osicular va a mover una serie de líquidos que ahorita vamos a ver, y la vibración, el desplazamiento de esos líquidos va a convertir ese estímulo vibratorio en un estímulo eléctrico, que es el que ya va a transmitir el nervio vestibular, digo, el nervio coclear. Entonces, como es una vía sensitiva, es aferente, esto es, lleva del exterior al interior. Esa vibración o ese estímulo aquí en oído interno se convierte en estímulo eléctrico, pasa a los núcleos cocleares, va al lemnisco lateral, al colículo inferior, al mesencéfalo, al cuerpo geniculado medial en el tálamo y después a la corteza. Aquí, ¿qué error tiene este esquema? ¿Qué error tiene? El lóbulo al que llega. El fin en la corteza parietal, y tiene que ser en la corteza temporal. Recuerden, en la primera circunvolución temporal, sobre todo del lado izquierdo, se encuentra la zona auditiva primaria. ¿Sí? Entonces, queda claro los relevos. Núcleos cocleares, lemnisco lateral, ahí va ascendiendo, colículo inferior, recuerden que en el mesencéfalo el superior es visual, el inferior es auditivo, cuerpo geniculado medial, el lateral es visual, ya me regañó la doctora la otra vez, me lo dije mal, y de ahí a la corteza temporal, ¿vale? Entonces, dos tipos de esquema. ¿Qué es esto? Membrana del tímpano, conducto auditivo externo, la cadena osicular, y esto que es, ¿quiénes conocen la silla de caballo? ¿De montar? ¿Dónde pone uno el pie? Sí. Entonces, está el estribo en la ventana oval. Entonces, esta vibración va a ir recorriendo en la perilinfa. Muy importante esta zona aquí que se llama el hipotrema,
es una comunicación, es un conducto que hace que la rama vestibular se comunique la rama timpánica, y esto hace circular la perilinfa, y en el centro tenemos la endolinfa. Entonces, esta vibración se transmite y de esta forma se convierte el estímulo vibratorio en un estímulo eléctrico. De tal forma, primera transducción, las ondas sonoras golpean la membrana timpánica. El movimiento de la cadena osicular, esa energía, esa vibración se transmite al estribo que está sobre la ventana oval. Todos, no creo que haya alguien que no lo haya hecho. Aventar una piedra a un estanque de agua. ¿Qué pasa? En el momento que cae la piedra, ¿qué pasa con las ondas de choque? Se van haciendo más grandes. Entonces, imaginen que esa vibración está haciendo el movimiento de la perilinfa. Aquí está el helicocrema, aquí está la salida del nervio coclear. Entonces, primera, las ondas hacen vibrar la membrana del tímpano. Segunda, la cadena osicular. Tercera, el estribo unido en la ventana oval. Esas vibraciones crean las ondas dentro de la cóclea. La tercera, sigue la cuarta. Las ondas de líquido se empujan sobre las membranas flexibles del conducto coclear. La quinta, la liberación de neurotransmisores hace que el estímulo vibratorio se convierta en un estímulo eléctrico y la energía se transfiere al conducto coclear, y de ahí a los núcleos cocleares, ascendiendo hasta la corteza temporal. Ahora, ¿cuáles son las células especializadas para poder llevar a cabo este movimiento? Se llaman estereocilios, y ahorita vamos a ver una microfotografía electrónica de cómo está. Entonces, vean este esquema: membrana tectorial, membrana basilar, ¿sí? Células ciliares internas, y aquí las fibras motoras y sensitivas ya hacia el nervio vestíbulo coclear. Ahora vean este esquema que está un poquito mudo: dónde está la membrana vestibular, dónde está la membrana tectorial y dónde está la membrana basilar relacionada con esta. Entonces, las células ciliadas externas amplifican esas vibraciones, y cuando la audición está normal, convierten estas señales de vibración en señales eléctricas que van a llevar como impulso nervioso al cerebro, y ahí el cerebro interpreta el sonido y lo que están escuchando. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando como político de cuarta, y lo que estoy diciendo está entrando a su cerebro, ¿sí? Y dentro de su cerebro están circuitos de memoria para interpretar lo que yo estoy diciendo y correlacionar con lo que hemos visto en otras diapositivas,
correlacionar con lo que han visto en otras materias, ¿sí? Entonces, el fenómeno de escuchar, las ondas siguen este camino y aquí está un esquema de los estereocilios. El sonido viaja en esta dirección y los va desplazando. Tienen una característica especial que van como si fuera una de más alto descendiendo a más delgado. Entonces, ¿dónde se encuentran estas células? Vamos a encontrar la membrana otolítica, los estereocilios y las células ciliadas, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo va el ascenso de las zonas a los diferentes puntos para llegar a la corteza temporal y poder ser interpretada. Entonces, en el oído interno, en el órgano de Corti, se encuentran estas células ciliares. Aquí está la representación de lo que es la corteza, ¿sí? Corteza temporal, y esto que está aquí, ¿qué lóbulo es? Ínsula. La ínsula, ¿sí? Entonces, una parte es interpretación y la ínsula, ¿qué función tiene? ¿Qué tiene que ver la ínsula con las emociones? Recuerden que los sentidos, olfacción, gusto, tacto, todos van a tener un relevo a nivel del circuito de las emociones. ¿Por qué cuando están con melancolía buscan escuchar determinado tipo de canción? ¿Por qué cuando están eufóricos o con el gimnasio o quieren motivarse escuchan determinado tipo de canción? ¿Por qué cuando quieren así como paz mental buscan determinado tipo de canción? ¿Por qué se les ocurre? Aquí pueden interpretar qué tipo de música es, pero aquí, en la ínsula, va a ser qué resultado va a generar en su mente esa música. ¿Sí? No van a poder, bueno, algunos sí, estudiar con Guns N' Roses, ¿no? ¿Sí? ¿Qué buscan cuando quieren estudiar con música? Pues a lo mejor música clásica, música instrumental, música tranquila. ¿Sí? Pero no van a ir a una fiesta de sábado en la noche y van a poner la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Ahí van a poner otro tipo de música. Entonces, aquí tenemos las partes del conducto auditivo en la cóclea, las comunicaciones, los canales semicirculares y la cóclea, y cómo están las comunicaciones hacia, vamos a llamarlo complejo, tanto vestibular como facial, porque van hacia el foramen interno, van juntos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos estereocilios están normales? Tienen esa forma. Cuando se dañan, ¿qué aspecto tienen? Despeinados. ¿Sí? Entonces, vía vestibular,
escarpa, el nervio vestibular, el nervio coclear, penetran en el bulbo, los núcleos dorsales. La vía descendente tiene que ver con estos dos núcleos, Schwalbe y Roller, y la ascendente con el núcleo de Westerveld. Y las dendritas van del sistema otolítico, que es el utrículo y el sáculo, y el sistema angular, los canales semicirculares, para los estímulos de índole dinámica. ¿Qué pasa cuando se sube a un juego mecánico que da muchas vueltas? Me vomito. ¿Por qué se vomita? ¿Cómo está su equilibrio? ¿Por qué? Hay gente que es más sensible que otra. ¿Por qué? Por ese movimiento brusco que hizo que efecto licuadora sobre la endolinfa y perilinfa. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Hasta que se vuelvan a estabilizar esos líquidos. ¿Sí? Entonces, al estar totalmente agitados, están mandando una información a los núcleos vestibulares, estos al cerebelo. Ustedes pueden caminar derecho después de subirse a un juego mecánico. ¿Cómo va caminando? Como si hubieran tomado 24 cervezas. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene un tema vestibular con una persona que tiene un tema de cerebelo? Vamos a poner el ejemplo del juego mecánico contra un alcohólico. ¿Qué pasa en el juego mecánico? Ustedes sienten mucho mareo, pueden sentir náusea, van a tener nystagmus, no van a poder caminar derecho, pero ¿cómo va a estar su lenguaje? Normal. ¿Qué pasa con una persona que tomó 24 cervezas y no invitó? Va a tener eso, más un trastorno del lenguaje, más un trastorno de conciencia. ¿Sí? Entonces, un tema de índole vestibular aquí, el oído, como es aferente, si yo estimulo esto, todo lo demás de la vía está íntegro. Pero si yo estoy estimulando esto, la información que me está mandando hacia los núcleos del puente y hacia la corteza es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos un tipo de afectación en el oído interno. Ahora, de los núcleos vestibulares se proyectan dos tipos de salida: hacia la médula, principalmente cervical, ¿para qué? Para dar el sentido de posición de cabeza y cuello, ¿sí? Por vía vestíbulo espinal. Esto va a ser facilitación de neuronas para que haya contracción de los músculos extensores que inhiban los flexores y darle la posición de cabeza y cuello. ¿Sí? Y hacia los núcleos oculomotores por vía del fascículo longitudinal mediano. ¿Por qué con los oculomotores? A ver, fuerte, claro. Por la vía vestibular y es el movimiento de los ojos para que los ojos se muevan. ¿Qué pasa si tengo una persona que tiene un problema vestibular, esto es oído? ¿Sí? Y esta persona cierra los ojos. ¿Qué va a pasar con su mareo? Exacto, se cae, se va de lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la visión vía fascículo longitudinal medial es un freno al vestíbulo. ¿Sí? Los que se les hayan pasado las cucharadas, hay, o al menos cuando yo estaba en la carrera, había una maniobra que decíamos: hay que hacer tierra. Te acostabas, ponías tu pie en el piso y cerrabas los ojos, y la percepción del mareo era menor.
Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Quito la supresión visual. Si yo abro los ojos, me empiezo a girar todo, y si giro todo me va a dar vómito, náusea. ¿Sí? Entonces, la comunicación de estos núcleos vestibulares, muy importante, hacia médula y hacia oculomotores, y obvio, hacia cerebelo. ¿Sí? Están íntimamente relacionados canales semicirculares con cerebelo. Entonces, aquí tenemos una célula ciliada, vean los estereocilios, ¿sí? Hagan de cuenta, esto aquí sería esto, y aquí serían las proyecciones axónicas para ir formando el nervio auditivo. Esta es una microfotografía electrónica de los estereocilios. Vean la forma que están, como si fuera el Burj Khalifa. ¿Conocen ese edificio? Cómo está en una parte muy alta y va bajando en diferentes etapas. Bueno, este sería un estereocilio normal. ¿Y cuál es la función? Es un cilindro rígido formado por actina. Están unidos por fibrina. El diámetro va a ir disminuyendo. Se calcula que son 1000 filamentos de actina, y la raicilla fija al estereocilio. Entonces, viene la célula y después viene la sinapsis para convertir la unión de varios axones en lo que sería ya el nervio que va a transmitir esa información. Entonces, ¿cuál es la célula de la función auditiva? La célula ciliada. Pregunta de examen. ¿Cómo podemos medir esta función? Bueno, existe un estudio que se llama potenciales evocados, donde hay un estímulo auditivo que generalmente es un chasquido. Al paciente se le ponen unos auriculares y está el único que escucha el paciente. Entonces, esto conectado a aparte electrodos en toda la parte de la cabeza y de no sé dónde le ponen los fisiólogos. ¿Qué es lo que está haciendo el estímulo auditivo? Va a pasar por diferentes puntos y cada punto va a representar una guía. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una alteración en la conducción a nivel de mesencéfalo, voy a tener alterada parte de la línea 3, la línea 4 y la curva 5. ¿Sí? Si tengo un problema en el conducto auditivo del oído interno, voy a tener una alteración en la 1. ¿Sí? Y esta gráfica, pues yo puedo medir cómo está la conducción, ¿sí?, en las amplitudes de respuesta que me esté dando el estudio. Ahora, sobre el nervio vestibular, esta diapositiva ya la conocen, es somatosensorial propioceptivo, que ayuda para el sentido del equilibrio, posición de la cabeza en relación con otras partes del cuerpo y en relación con el entorno exterior. Los núcleos vestibulares, ya los mismos 4, periférica, los conductos semicirculares, conductos otolíticos, ganglio vestibular y el nervio vestíbulo coclear ya en su parte final. Funciones, reflejos de movimientos tanto de visión como de posición, equilibrio de cabeza y cuello.
¿Qué correlación va a tener? Pues el mareo, el vértigo, la enfermedad de Meniere son algunas de las patologías que ocurren ahí. Entonces, la vía vestibular se conecta al ganglio de Scarpa para dividirse en estos ramos. El nervio utrículo ocular, que va por el cuadrante posterior y superior en el fondo del conducto auditivo interno, ya lo vimos, y da 3 ramos: utricular, ampular anterior, ampular lateral. El nervio sacular, que penetra en los orificios del cuadrante posterior e inferior en el conducto auditivo, y el nervio acular posterior, que pasa a través de su propio orificio en el conducto auditivo y va a la cresta angular en la ampolla membranosa posterior. La función es transmitir la información sobre la posición de nuestra cabeza y cuerpo, esto es proprioceptiva, con los movimientos tanto voluntarios como automáticos, y estos impulsos a través de los núcleos vestibulares van a tener relación con el cerebelo, mandar la información hacia corteza para darnos la posición de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si tengo una alteración en la conducción, puede ser a nivel de cerebelo, a nivel de puente, a nivel de oído interno, ¿sí? Pero ¿qué características clínicas va a tener? Volvemos al ejemplo del juego mecánico y el borracho. Cuando tenemos una afectación central, vamos a pensar continua, ¿qué va a suceder? No nada más va a estar el puro sistema vestibular afectado. Voy a tener alteraciones en cerebelo, puedo tener una paresia del sexto nervio craneal, puedo tener otros involucros de nervios craneales, ¿sí? Una paresia facial. ¿Por qué? Porque las lesiones centrales que le afectan esto generalmente son vasculares y no nada más afectan este puntito aquí. ¿Me explico? Llegan a afectar una zona más grande y esa zona más grande va a ir mezclada con edema, que me va a involucrar todavía un déficit mayor. Bueno, falta una pieza de rompecabezas. Entonces, como resumen, las ondas entran al conducto auditivo externo, que su límite es la membrana del tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que vibre esta membrana, transmite esas vibraciones a la cadena auricular. Los huesos del oído medio amplifican las vibraciones y lo mandan hacia la cóclea, que está llena de líquido. Las vibraciones llegan al líquido dentro de la cóclea, esas ondas viajan a lo largo de la membrana basilar, las células ciliares sujetas en esa membrana se mueven conforme al movimiento de ese líquido, y al moverse las células hacia arriba y abajo, estos estereocilios, que son unas proyecciones microscópicas, hacen que se estén golpeando o topando con la membrana y se inclinen, y esta es la que hace que se abran los canales en las puntas de los estereocilios. En este cambio viene la señal eléctrica. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer la exploración? ¿Dónde puedo tener cambios que me van a afectar la audición? ¿Cuáles son las principales manifestaciones tanto en el nervio auditivo como vestibular? Primero, en el auditivo voy a tener una baja audición, falta de audición, aumento en la audición y aberraciones
en la audición, que es una aberración. Voy a estar escuchando un sonido que no existe, como un chorro de vapor, como una campana, como un soplido, como eso se llama tinnitus o acúfeno. Y puede ser subjetivo o puede ser objetivo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de pérdida auditiva. Se ve que lo odio. Cognitiva, neurosensorial y mixta. ¿A qué se refiere con esto? Si yo tengo que las ondas tienen que hacer un viaje para que pueda llegar hasta la corteza, tengo un error en la conducción. ¿Qué pasa si tengo un tapón de cerumen en el conducto auditivo externo? ¿Qué pasa si se pone un auricular y, no sé, están en clase y ustedes con su auricular? Su audición va a bajar significativamente. Si le suben al volumen, pues más. Y hay algunos audífonos que de plano los aíslan, esos como de juegos amorosos. Entonces, una alteración conductiva es todo lo que se encuentre en el conducto auditivo externo, en la cadena osicular, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí está la conducción. ¿Qué pasa si yo tengo una perforación en la membrana del tímpano? ¿Qué pasa si ese tambor tiene un agujero? Pues ya no va a cumplir su función, ¿me explico? Entonces vamos a tener una alteración conductiva. Neurosensorial afecta al oído interno. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos. Y mixto, que es una mezcla de las dos. En el caso de la alteración conductiva, aunque este alienígena que se llama garrapata no lo consideremos tan común, en el medio rural es muy frecuente. Se llega a instalar en el conducto auditivo, está como diputado de la 4T, ahí chupando sangre nada más, sin hacer nada, y produce obviamente un proceso inflamatorio y da un problema en la conducción. El tapón de cerumen, cáncer en el conducto auditivo externo, ¿sí? Que puede ser lesiones tanto benignas como malignas. Y vamos a la sensorial, daño en los estereocidios, estos son normales, estos son dañados. ¿Qué me van a hacer aquí? Aquí está la transmisión bien, pero aquí las células que deben de captar no están bien. Luego entonces la información que llega va a ser alterada. ¿Qué es el acúfeno? Es la percepción de ruido. Esta estadística yo la considero baja. Yo creo que hasta el 20-25% de la población tiene acúfeno o ha tenido acúfeno en algún momento de su vida. Se han, creo que sí, ido a un antro, la música está a todo volumen, salen del antro, llegan a su casa, está todo en paz, y ¿qué pasa con el oído? ¿Sí? Ya no están bailando, ¿verdad? Pero el oído sigue. ¿Por qué? Por la sobreestimulación que tuvo ante un estímulo auditivo intenso. Como tienen sus estereocidios normales, al día siguiente ya va a estar bien. Entonces, el acúfeno subjetivo, obvio, solo lo percibe el paciente. Y los acúfenos, se los pongo porque está descrito, pero ante una sensación, un explorador, si la doctora me dice, es que tengo un zumbido que está así, 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 yo no tengo manera de cómo comprobarlo. ¿Sí? Puedo hacerle una audiometría, puedo hacerle algunos estudios y confirmar que su
audición tiene un origen vascular o tiene algún origen mecánico. Pero si ella me dice, tengo un acúfeno así, así, yo tengo que darle crédito. Yo no tengo manera de cómo confirmar que realmente lo está teniendo. Entonces, los acúfenos objetivos es cuando el explorador puede darse o confirmar que lo tiene. Entonces, este se los puse porque así está descrito en los libros de semiología. Se produce por el ruido generado por estructuras cercanas al oído. En otras ocasiones, si ahorita estamos oyendo el ruido de la sirena, ¿sí? Entonces es un estímulo externo que todos estamos escuchando. Desde mi punto de vista, esto no existe, pero se los pongo porque así está descrito en los libros. Entonces los acúfenos tienen varias características de percepción: zumbido, timbre, rugido, chiflido, vapor. Cada quien le da su interpretación. Pueden ser intermitentes, continuos. Una causa muy frecuente es el alza de la presión arterial. Entonces el acúfeno es una percepción del sonido en la cabeza sin que exista una fuente externa. ¿Qué me lo puede dar? Anemia, sonidos, exposición al ruido, desórdenes tiroideos, problemas metabólicos, hipertensión, cambios vasculares, arteriosclerosis, pero la causa más frecuente es de índole vascular. Entonces, rápidamente a tumores. Esta es una imagen de un neuronoma acústico. Vean cómo está desplazado el puente, cómo está desplazado el cuarto ventrículo. Este es un caso, este es otro caso. Cómo está entrando en el conducto auditivo interno. Entonces, para yo resecar este tumor, pues tengo que destrechar el conducto y poder meterme todo realmente con el microscopio, si no, no se puede. Entonces, la presencia del nervio, del tumor, que generalmente viene del nervio vestibular, desplaza el nervio facial. Les comenté ayer que a veces tenemos lesiones incluso más grandes que esta, ¿sí? Y el paciente tiene su movimiento en la cara normal. Entonces hay que puntualizar y decirle al paciente que existe una fuerte posibilidad de que haya un daño en el movimiento de su cara secundario a esto. ¿Y cuáles son las causas del ruido? Esto es muy frecuente. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Baja su capacidad auditiva. ¿Y qué es lo que hace la población general? Le grita. ¿Creen que esa es la respuesta? No. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa membrana del tímpano está muy rígida. Entonces, si yo le grito, le aumento el tono de la voz, él va a seguir sin poderme interpretar. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda escuchar? La vibración de la membrana. Si a ese paciente yo le hablo más despacio, él me va a entender. Si hablo como los adolescentes, ahora es que la guagua es el olor del perfume, ya valió, no nos va a entender. Obviamente, la exposición a ruidos, guerra, música, efectos laborales, ¿sí? ¿Por qué tienen que usar este tipo de personaje? Protección auditiva, para evitar el daño acústico. Y esto es algo muy común entre los jóvenes. Eso les daña permanentemente el oído. Procuren evitarlo. Entonces, la exposición a ruido, algunos medicamentos ya llevaron fármaco. Bueno, entonces van a ver cuando vean antibióticos que los aminoglucósidos son ototóxicos. Y algunas enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿sí? Y hasta aquí nos quedamos. El martes sin falta.